Bienvenidos jóvenes de octavo grado, les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuamos trabajando en la unidad número 6, que es una función de primer grado, en su lección número 3, gráficas de funciones de primer grado, con el tema gráficas de funciones de primer grado. El objetivo, trazar la gráfica de una ecuación de primer grado en dos variables usando los interceptos. Como ejemplo, nos piden trazar la gráfica de la ecuación 4x menos 3y igual a 12, utilizando los interceptos tanto en x como en y. Para poder realizar eso, entonces, tenemos que el primer paso es encontrar el intercepto en y. Para encontrar el intercepto en y, lo que vamos a hacer es que vamos a decir que x va a ser igual a 0. Entonces, si x es igual a 0 en la ecuación original, simplemente lo que vamos a hacer es sustituir el valor de x en 0. Por lo tanto, nos queda 4 por 0 menos 3y igual a 12. 4 por 0 es 0. Entonces nos queda menos 3y igual a 12. El negativo 3y, el negativo 3 está multiplicando a y, pasa entonces al otro lado a dividir. 12 entre negativo 3 es negativo 4. Y este entonces sería el intercepto en y, que nos daría el punto 0 para x, por eso es 0, negativo 4, porque es 0 para x y negativo 4 para y. Ahora vamos a encontrar lo que sería el intercepto en x. Para encontrar ese intercepto vamos a decir que el valor de y va a ser igual a 0, siempre en la ecuación. Entonces en vez de escribir y vamos a colocar 0, por lo tanto nos va a quedar 4x menos 3 por 0, que es el valor de y, igual a 12. 3 por 0 es 0. 4x menos 0 sigue siendo 4x, por lo tanto queda 4x igual a 12. El 4 está multiplicando, pasa a dividir. 12 entre 4, que es igual a 3. Este sería nuestro intercepto en y, por lo tanto nos va a quedar 3,0, que es el intercepto en x. 3 para x y 0 para y, que es el que utilizamos de referencia. Una vez teniendo estos dos puntos, lo que vamos a hacer es ubicar estos dos puntos en el plano cartesiano y los vamos a unir con una recta. Y se nos va a formar entonces la gráfica de la siguiente forma. El siguiente ejemplo, de igual manera, nos dice que tracemos la gráfica de la ecuación. La única diferencia aquí es que estamos hablando de fracciones, pero veamos que el procedimiento sigue siendo exactamente el mismo, donde el primer paso es encontrar el intercepto en y. Para eso decimos que x es igual a 0. Entonces sustituimos el valor de x y nos queda menos 1/3 por 0, que es el valor de x, más 1/2 y igual a 1. Todo número multiplicado por 0 es 0. Y todo número sumándole 0 queda el mismo número. Por lo tanto sería 1/2 de y igual a 1. Donde el 2 de la fracción que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces nos queda y igual a 2. Y este sería entonces el intercepto en y, que se nos forma el punto 0,2. 0 para x y 2 para y, que son los valores que teníamos, ¿verdad? X igual a 0 teníamos 0 para x, y el valor de y que nos dio que es 2. Volvemos ahora y el segundo paso sigue encontrar el intercepto en x. Para eso vamos a decir que la variable y es igual a 0. Sustituimos el valor de y, entonces nos queda menos 1/3 de x más 1/2 por 0, que es el valor de y, igual a 1. 1/2 por 0 es 0 y menos 1/3 más 0 sigue siendo menos 1/3 de x, esto igual a 1. El negativo 3 que está dividiendo pasa al otro lado a positivo. Voy a multiplicar. Sí, lo voy a pasar con todo y signo de un solo. Entonces el negativo 3 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, y 1 por negativo 3 es negativo 3. Por lo tanto nos queda x igual a negativo 3, que este sería el intercepto en x, que es negativo 3, 0, que es negativo 3 para x y 0 para y. Trazamos la gráfica colocando los puntos, menos 3,0 que es el de x y 0,2 que es para y, los colocamos y trazamos la gráfica. Ahora, encontrar los interceptos de estas rectas. En el inciso A, si observamos en el inciso A, este tiene 3y menos 9 igual a 0. No hay ninguna x, ¿verdad? Como no tenemos ninguna x, entonces automáticamente podemos decir que este ejercicio no tiene intercepto en x, que quiere decir que no corta el eje x en ningún lugar. Por lo tanto, si no tiene intercepto en x, como hay una variable y, entonces sí tiene lo que es intercepto en y, que este lo encontramos simplemente con despejar dicha ecuación, donde tenemos que el 9 que está negativo pasa al otro lado positivo, el 3 que está multiplicando pasa a dividir, y 9 entre 3 es igual a 3. Donde la gráfica, como no tiene intercepto en x, entonces nos tiene que quedar de manera horizontal, ya que si le hacemos una pequeña inclinación, por muy pequeña que sea, va a llegar un momento que va a querer tocar el eje de las x y en x no hay intercepto. Vemos ahora la otra,
que es el inciso B, 8x igual a 16, si observamos, no hay ninguna variable y, por lo tanto no tiene intercepto en y en este caso. No va a cortar por ningún lugar el eje y. Y el eje x o el intercepto en x lo vamos a encontrar simplemente del despeje de la ecuación. Por lo tanto, tenemos 8x igual a 16, donde el 8 está multiplicando, pasa entonces a dividir, y 16 entre 8 es igual a 2. Donde trazamos entonces la gráfica que pase por el punto 2 en X, pero como no debe de cortar el eje Y en ningún lugar, por esa razón va de manera vertical, ya que si lo inclinamos un poquito, por muy mínimo que sea, va a querer tocar en algún punto el eje Y eso no puede ser posible por ningún caso, porque no tiene intercepto en Y. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.